Quiero agradecerle al director del Departamento del Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, que día viernes nos acompañe para hablar de tantos temas en esta época inédita para el fondo y para el mundo, la época del COVID-19 y los desafíos que se plantean epidemiológicos, económicos, financieros, de liquidez y de solvencia. Alejandro, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, vamos a empezar a hablar del mundo. Han tenido toda esta semana en este marco de reuniones de primavera del FMI, del Banco Mundial, formato virtual, por cierto, pues de hablar de muchos temas. Y yo quiero hablar de las iniciativas que ya hemos escuchado. Primero, estas iniciativas que tocan a los países más pobres. Hay muchos países en todo el mundo que están muy afectados y hubo una iniciativa de la que se habló, sobre todo en la primera parte de la semana, para ayudar a los países más pobres, de menores ingresos, más expuestos, que incluyen Haití, pero también muchos de lo que es el África subsahariana. No obstante, y tú lo dijiste y lo dijo Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, por la magnitud de esta crisis y si la emergencia continúa, pues por supuesto que la fragilidad de los países también se mantendrá. Hace unos días, varios economistas, Carmen Reinhardt, Larry Summers, Gordon Brown, también han hablado de una propuesta, que debe haber una pausa en lo que es el pago del servicio de la deuda, pero para un grupo mayor de países. Mi pregunta para ti, ¿hay algún tipo de trabajo en curso ya en el fondo sobre este tema? ¿Hay una iniciativa formalmente? ¿Qué nos puedes describir? No, no hay una iniciativa, como tú bien lo mencionas. Durante esta semana se trató el tema de la condonación, el apoyo para el servicio de la deuda de las naciones más pobres del mundo, para obviamente generar espacio para que los recursos que estas naciones tengan los puedan destinar a el combate a los efectos del COVID-19, para apoyar al sector salud, etcétera. Estas naciones básicamente obtuvieron, apoyo para cubrir su servicio de deuda para instituciones multilaterales, también en créditos bilaterales con diferentes países, y también hay una iniciativa del sector privado para que haya una moratoria del servicio de la deuda para estas naciones. Pero esto no se ha ampliado a otros países, a mercados emergentes, etcétera. Y también vale la pena decir que todavía hay muchos mercados emergentes, muchos países que tienen acceso a los mercados financieros. Pero por otro lado, como tú muy bien mencionas, dado la magnitud de la recesión mundial, que no ha habido una recesión de este tamaño desde la Gran Depresión, y tener todos los países casi simultáneamente en un escenario recesivo, como está ocurriendo en la actualidad, obviamente lleva a pensar a muchos académicos, a muchos analistas, etcétera, en estas posibilidades, sobre todo pensando en casos en donde el control de la pandemia no se establezca hacia finales del segundo trimestre y estos problemas continúen. Pero ahorita este tema no está en la mesa en nuestros trabajos, pero claramente está siendo discutido por algunos analistas y académicos. Si termina pronto esta etapa de las reuniones de primavera, ¿no incorporar esta idea no será también parte de la evaluación del éxito que tuvieron como organismos multilaterales, no incluirlo como parte obligada de cómo ver al mundo diferente después de todo lo que hemos escuchado al FMI y sus autoridades decir si esto no se incluye? No, como te dije, yo veo que hay muchos países emergentes que se están financiando en sus mercados domésticos. Algunos han accesado a los mercados internacionales de capital y más bien estamos trabajando lo que es urgente en esta etapa de la pandemia y dada sobre todo la gran incertidumbre sobre cómo esto va a evolucionar en el futuro. Entonces, en lo que estamos trabajando y en lo que nuestros países miembros se han enfocado, por ejemplo, es en ampliar los montos de nuestras facilidades de emergencia. Entonces, estamos trabajando con 100 países que han requerido o han preguntado, el acceso a nuestras facilidades de emergencia. De esos 100 países hay 16 en mi departamento, en América Latina y el Caribe. Ya se aprobaron créditos para El Salvador, para Panamá, se van a aprobar créditos muy pronto para Bolivia, para Haití,
Paraguay, etcétera. Y básicamente estamos en esta primera etapa tratando de empujar todos estos créditos a todos estos países y también ampliar los programas que ya tenemos, como es el caso de Honduras, como es el caso de Barbados, y digamos que esta es la primera etapa, digamos, de apoyo financiero a nuestros países miembros durante la etapa de la pandemia, y los países miembros del fondo básicamente han permitido que se aumenten los montos que podemos otorgar de financiamiento, que es un financiamiento que se otorga muy rápidamente y sin condicionalidad. Hablando de ese tema, son 16 países, decías tú, de 100 que han tocado la puerta, también decía la directora gerente. ¿Están cocinando algún otro tipo de arsenal? ¿Alcanza con este billón de dólares del que hablan? Ahora hablamos de 100 mil millones, pero ustedes hablan de que tienen un billón de dólares para esta circunstancia. ¿Alcanza? ¿Están pensando en otro arsenal? ¿Necesitará el organismo una inyección de capital? Porque hay economistas que dicen que se va a necesitar por lo menos 3 veces esa cantidad. Mira, se han tomado iniciativas en varias direcciones. Una es crear una nueva ventanilla estilo swap, que se llama la línea de liquidez de corto plazo, que es una línea que está diseñada para países con fundamentos sólidos, pero para que tengan acceso a financiamiento complementario a las reservas internacionales que ya tienen sus bancos centrales. Como tú dices, digo, hay cálculos de requerimientos financieros que ampliamente superan el trillón, digamos, desde el punto de vista americano de dólares, el billón desde el punto de vista latinoamericano, y que este billón de dólares es la capacidad de préstamo que tiene el Fondo Monetario Internacional. Por ahora, los recursos alcanzan y estamos enfocados en utilizar este billón de dólares. Por ahora, la demanda es mucho menor a eso, pero en seguir trabajando con los países para hacer uso en la medida de lo necesario de todo nuestro balance. Si en el transcurso de esto, obviamente, continúan, digamos, los efectos económicos de la pandemia y los requerimientos serán superiores, este es el diálogo continuo que nuestros accionistas están teniendo, y dada la actitud que estamos viendo, se está reaccionando de manera muy rápida a las necesidades de las membresías. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, digamos, el staff del Fondo Monetario, estamos muy enfocados en sacar estos créditos de la primera etapa rápido, en tramitar los programas, digamos, de más de mediano plazo que otros países nos están demandando, y la discusión con nuestra membresía se está llevando a cabo para ver cuáles son las adecuaciones que se necesitan en cada etapa de esta recesión global, y en ese sentido hemos visto reacciones importantes, pero este es un tema muy dinámico. Ok, ustedes han hablado también de la década perdida en la región. Déjame meterme directamente a la región y países en particular. Cuando uno abre la página de Internet del Fondo Monetario Internacional, está el mensaje que ustedes han promovido, que los países, las autoridades usen todos los instrumentos, estoy leyendo, instrumentos a mano para vencer a la pandemia. Cuando la prioridad, escuchas tú cuánto están oyendo las autoridades de la región este mensaje, y cuánto lo estás viendo entrar en práctica cuando oyes también otros mensajes a la región en donde la prioridad es la austeridad o mantener bajo el déficit. Mira, nosotros estamos viendo que la región se ha estado moviendo a diferentes velocidades en todas las dimensiones que estamos discutiendo con nuestros países miembros. Por un lado, en la dimensión de salud, que si bien obviamente no es nuestro campo, pero realmente es la principal crisis que hoy se está viviendo. Hemos visto ya a la fecha todos los países de América Latina moverse, digamos, a una estrategia en donde el primer objetivo es controlar la transmisión de este virus a través de medidas de distanciamiento social, a través de medidas de cancelación de actividades económicas no fundamentales, etcétera. En segundo lugar, ya hemos visto varios países de la región que han puesto en operación programas, tanto desde el punto de vista fiscal, incrementando sus déficits, como desde el punto de vista cuasi fiscal, utilizando instituciones del sector público como puede ser la banca estatal, la banca de desarrollo y otros fideicomisos, vehículos que tengan para apoyar al sector empresarial. Vemos que en el caso de Perú el programa es de 12 puntos del PIB, en Brasil
Chile y otros países está entre 10 y 5 puntos del PIB, y vemos países que han sido más cautelosos por la preocupación del impacto en su acceso al financiamiento. Pero sí hemos visto a los países moverse, y nosotros creemos que en este momento la estrategia es, primero, proteger vidas a través del fortalecimiento del sector salud. En segundo, proteger los medios de vida para apoyar a aquellas familias y empresas que más afectadas se ven por los efectos económicos de la Sí. pandemia. Y si esto tiene efectos de finanzas públicas importantes, lo que es importante es garantizar que en el mediano plazo los gobiernos van a tener los recursos para hacerle frente a la deuda adicional que se esté incurriendo. Para ser bien precisa, en el caso de México, por ejemplo, que renovó, por cierto, el año pasado, lo que era una línea de crédito flexible, la renovaron en la nueva administración. En la opinión técnica tuya, ¿existe algún factor político o ideológico que le impide a México, que tiene esa ventanilla abierta, a diferencia de otras naciones que tienen que tocar por primera vez, usarla, hacer uso, aprovecharla en este momento? Mira, yo te diría que los países tienen que diseñar sus programas y utilizando los recursos que tienen disponible. Claramente México, desde el año 2009, tiene esta línea de crédito contingente que hoy es por aproximadamente 60.000 millones de dólares, y obviamente podría funcionar parcial o totalmente como una fuente de financiamiento para los programas fiscales que ayuden a apoyar, como decía anteriormente, a las familias, al sector formal, al sector informal, a las empresas que más afectadas se ven por este fenómeno, primero, para ayudarlas a transitar por este momento que económicamente es muy duro para esas familias y empresas. Y en segundo lugar, para mantener la salud financiera de esas unidades económicas, para que cuando se vaya levantando la contingencia gradualmente estén en las mejores condiciones para ayudar a la economía a crecer. Entonces, claro que es un instrumento que está diseñado para que los países lo usen en circunstancias parecidas a las que se está viviendo actualmente, y ya dependerá de cómo evalúan la necesidad de usar este instrumento versus otros para apoyar sus acciones de gobierno, si en este momento el país considera que lo requiere o no. Hablemos de Argentina. El anuncio de hace, yo sé que es prematuro, que faltan detalles, pero quiero simplemente citar al ministro de Economía que estuvo hablando ayer en esto que son los detalles de esta propuesta final para reestructurar la deuda. La declaración fue: no podemos pagar ni al sector privado ni al Fondo Monetario Internacional. Mi pregunta para ti, ¿en calidad de qué se van a sentar en casos como los de Argentina, que son ustedes juez y parte? ¿Van a ayudar a facilitar las negociaciones? Ustedes son pues acreedor también de la Argentina. Y el anuncio de ayer, Alejandro, ¿les llegó como novedad o ya lo habían hablado las autoridades argentinas con ustedes? Todo el mundo ya esperaba el anuncio de ayer. Nosotros hemos estado trabajando con el gobierno del presidente Fernández desde que tomaron posesión. Ha ido una misión nuestra a Argentina en enero y en febrero, y también sacamos un documento técnico de nuestro equipo sobre nuestra visión de la sostenibilidad de deuda, de qué se requería para que la deuda en Argentina fuese sostenible. Eso fue hace algunas semanas, y ahora ya las negociaciones entre el gobierno argentino y los acreedores privados, en esas negociaciones nosotros no intervenimos, y lo que el gobierno argentino ha dicho es que una vez que concluyan esas negociaciones, llevarán a cabo el ejercicio del artículo cuarto, que es nuestra revisión anual de la salud financiera y económica de nuestros países miembros, y después de eso buscarán un programa nuevo con el Fondo Monetario que sirva para apuntalar a la economía y hacerle frente también a los vencimientos de deuda que tienen con el propio Fondo Monetario, ¿no? Entonces, ese es un poco el cronograma que ha fijado el gobierno del presidente Fernández, y estamos trabajando bajo ese cronograma actualmente, y esperamos obviamente que con la oferta de ayer se entre en un proceso que concluya con una negociación exitosa y que ya le permita a Argentina seguir con los pasos que tiene planeado para que Argentina pueda reaccesar los mercados financieros internacionales, de esta manera que se financie la inversión y los ponga en una senda de crecimiento sostenible en el futuro. Implícitamente me estás diciendo que ya aceptaron no recibir nada hasta 2023, ese periodo de gracia propuesto.
No, 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 no. Esa es una propuesta a los privados. Lo que el gobierno ha dicho es que primero negociará con los privados y después de eso tendrá el artículo cuarto con nosotros y después hay que negociar un nuevo programa con el fondo. Entonces, digamos que la secuencia que estableció el gobierno es primero la negociación con los privados y luego la negociación de un nuevo programa con el Fondo Monetario. Sabiendo que son 189 países los miembros del fondo y que entre ellos están Estados Unidos y China, como acreedores, déjame te lo pregunto fácil para que la gente entienda, como acreedor compite el FMI con China, ¿cómo es esa relación para entenderla? No, bueno, los países cuando se encuentran en una situación donde la deuda adquirida en el pasado resulta ser insostenible, negocian con sus diferentes acreedores. Un grupo, digamos, importante de acreedores son las instituciones financieras privadas, que es por lo que Argentina está negociando actualmente. Luego también hay acreedores bilaterales, como tú mencionabas, deuda oficial de diferentes países. Varios de estos países negocian tradicionalmente lo que se ha llamado el Club de París, se agrupan para negociar con países deudores para que el tratamiento sea un tratamiento equitativo entre todos los miembros del Club de París. Y luego hay acreedores bilaterales que no son miembros del Club de París que también negocian ya de manera bilateral. Y por último también se negocia con las instituciones multilaterales como nosotros y este es un proceso secuencial que puede llevar bastante tiempo. Cerramos con Ecuador, la situación es dramática, tú te acuerdas, el petróleo estaba en $60 barril el año pasado cuando estábamos hablando del programa con el país, hoy estamos con todo y recorte de países petroleros, seguimos pues cerca de, bueno, en mínimos de 18 años, $20 barril. Eh, perdón, el nuevo programa del fondo asume que el gobierno ecuatoriano tiene un problema de liquidez, un problema de solvencia. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo encaran para hablar de un plan, un programa que vas a trabajar diferente? Exacto, como tú mencionabas, teníamos un programa financiero con Ecuador. La última revisión de ese programa fue en diciembre del año pasado, cuando se desembolsaron recursos importantes para el país. A partir de ahí, ¿qué pasó? Dos temas muy importantes, la caída del precio del petróleo y Ecuador es probablemente la economía número uno o dos de América Latina con mayor número de casos de COVID-19 per cápita. Entonces tiene tanto una crisis de salud como una crisis de finanzas públicas importante por la caída del petróleo. ¿Qué decidió Ecuador en ese contexto? Yo te diría tres cosas. Por un lado, suspender el programa con nosotros para pedir la línea de crédito de emergencia. Y estamos trabajando con Ecuador para lo más rápido posible poder otorgarles la línea de crédito de emergencia para que puedan cubrir, digamos, los gastos asociados a las presiones de salud, etcétera. En segundo lugar, la caída del precio del petróleo generó problemas de finanzas públicas importantes que hacen difícil que Ecuador dificultan el servicio de la deuda al sector privado. Entonces, Ecuador no ha realizado un pago de intereses en la deuda privada y está tomando el periodo de gracia de 30 días para sentarse en la mesa con los acreedores privados y al mismo tiempo está negociando un nuevo programa de mediano plazo con nosotros que vendría después de la línea de crédito de emergencia. Y en el contexto de esas negociaciones nosotros haremos también nuestras evaluaciones sobre la situación de la sostenibilidad de la deuda, de los requerimientos de financiamiento y será un programa que tendrá un componente estructural de mediano plazo, componentes para fortalecer las finanzas públicas, pero también para darle espacio y financiamiento para el que el país pueda transitar por esta situación tan crítica de pérdida de ingresos fiscales, pero sobre todo de una crisis de salud pública muy importante con el menor impacto posible. Aquí lo que hay que ver es el precio del petróleo también para decir bajo qué términos se van a sentar ustedes a hablar con el gobierno. Pero para cerrar, si quieres comentar algo, te doy esta última parte, Alejandro Werner. Tú hablaste de la década perdida 2015-2025 por los shocks que ha sufrido la región desde caída en materias primas y ahora este COVID-19. 2015 a 2025. Todos hablamos de la década perdida cuando la crisis de la deuda de los 80 y ahora viene esta. ¿Se puede evitar que con esta crisis de COVID-19 los países mitiguen esa década perdida? Es decir, en función de lo que hagan, firmarán esa sentencia de perder una década o ya no hay nada que hacer. Es decir, si los países no apoyan a su sector privado, etcétera, ¿pueden evitarlo para cerrar?
Mira, yo creo que obviamente hay países que posiblemente lo eviten. Este es un argumento en promedio y un poco, yo creo que lo que hay que destacar de este fenómeno es que América Latina va a tener una mala década. Y lo más importante ahora es sentar las bases para salir de esta crisis con una estrategia de crecimiento que le permite a las economías fortalecer la inversión, la creación de empleos y que le permita fortalecer su pacto social. ¿Y para qué? Independientemente si en el 2025 el ingreso per cápita es ligeramente superior o ligeramente menor al que se tenía en 2015, que las economías estén en una senda de crecimiento sostenido. El choque del COVID es inevitable. La recuperación en los próximos 2 o 3 años, si los países, digamos, avanzan con las políticas que muchos de ellos están implementando, probablemente si se contiene la pandemia va a ser importante. Pero después de eso están los problemas estructurales de siempre de América Latina, de distribución del ingreso, de falta de inversión, de falta de productividad, de mala educación, mala salud pública. Y en ese sentido, si se empiezan a mejorar estos programas con un pacto social fortalecido y con una economía más dinámica, independientemente de donde estemos en 2025, en la foto de 2025, lo importante es que la película nos muestre creciendo y con un crecimiento que se perciba sostenido. El gran reto para América Latina es lograr, digamos, esa estrategia económica junto con una estrategia social que permita un crecimiento inclusivo, que empiece en los próximos años y dure por la próxima década. Ese es el gran reto y es un reto muy, muy complejo para la mayoría de las economías de América Latina. Alejandro Werner, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Larga esta conversación, es complejo el panorama y por lo tanto yo te agradezco que nos hayas permitido todos estos minutos para analizarlo juntos. No, a ti, gracias por invitarme a tu programa.